Colombia no tiene una tradición exportadora suficientemente grande. Es decir, nosotros no hemos sido un país que se caracterice por mirar a los mercados internacionales. Creo que coincidimos en esa necesidad de diversificar y nadie lo niega. Yo creo que es importante. Y esta pregunta entre el águila calva o el dragón, pues yo creo que hay que empezar a saber cómo diversificar y ver las oportunidades, como bien indicas, de comercio exterior a estos países. Hola a todos, un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Economía. Hablan con César Pavón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi. Hoy, además, en nuestro podcast número 33, no sé si sea una buena o mala señal, pero llegamos a 33 capítulos y además con el gran gusto de contar con un invitado muy especial el día de hoy. Hoy contamos con Javier Díaz. Javier Díaz es el presidente del gremio de Analdex, que hace unos años además cumplió ya 50 años aportándole al conocimiento exportador y en general del país. Así que Javier, pues bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este podcast. César, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí dispuesto a que miremos este panorama de la economía. Bueno, Javier, pues como se imaginará la audiencia, pues el tema de hoy, la razón por la cual quisimos invitar a Javier es, pues, estamos en una coyuntura turbulenta. Yo creo que eso nadie lo niega. Han sido unos días de bastante turbulencia, por supuesto a nivel local, pero muy importante y algo que muchas veces se pierde de vista en el debate del día a día es una turbulencia global, ¿no? Hace unos días estuvo el presidente de la India reunido con el presidente de China y el presidente de Rusia, y por lo tanto, de hecho, nosotros hemos hecho la analogía desde Corfi de que estamos jugando con gigantes. Es un juego donde no somos protagonistas, pero sin lugar a dudas nos vamos a ver afectados por lo que está pasando globalmente en esta geopolítica, en esta guerra comercial entre Pekín y Washington, y naturalmente las consecuencias que esto nos debería interesar y nos debería importar para la economía colombiana. Y yo creo que para comenzar esta discusión, Javier, si te parece, pues estos son días cuando al momento de grabar este podcast, no sabemos si puede cambiarse en las próximas horas, pero no se tiene certeza de las noticias y que va a ser muy importante, no solamente para el comercio exterior, sino diría para, en general, la política pública, en general el país, es la noticia de la desertificación. Nosotros, de hecho, hace unas semanas publicamos un informe que titulamos Todos los caminos conducen a la desertificación, Javier, y fue justamente enfatizando en que, pues uno viendo, y para aquellos no expertos en este tema y tampoco para aburrirlos, pero básicamente la desertificación es un examen que nos hace anualmente el gobierno americano con base a las cifras y al diagnóstico de lucha antidrogas. En la medida que los países, digamos, pasan ciertas pruebas, se puede decir que los países anualmente son certificados, o en caso contrario, y lo que puede llegar a pasar, y lo vemos muy probable desde Corfi Colombiana, es que haya una desertificación. Es decir, que no nos certifiquen este año en esa lucha contra las drogas y por tal motivo tenga algunos impactos y algunas decisiones que ya podremos discutir con Javier. Entonces, pues no sé, Javier, primero comencemos con esta pregunta no menor de cómo estás viendo tú el panorama, cuál puede ser el impacto de la economía colombiana, cuál sería tu mensaje no solamente a los que nos están siguiendo, sino en general al país, ante lo que serán unas noticias muy importantes localmente frente al contexto global en este marco de la desertificación. César, como tú lo señalas, Colombia no tiene unas buenas cifras en materia de lucha contra las drogas. El área sembrada de coca ha crecido de manera extraordinaria. Venimos de tener 40.000 hectáreas a tener 250.000 hectáreas sembradas de coca. Se acabó la fumigación, la erradicación forzosa y entonces pues estamos con unas cifras crecientes. La cifra de pronto positiva es que las incautaciones han aumentado, es decir, la interdicción ha tenido resultados positivos. Se ha incautado mucho más cocaína que en años anteriores, pero claro, es que la torta creció, entonces pues muy seguramente
las incautaciones crecen y lo que llega al mercado internacional también ha crecido. Entonces, esas cifras pues lo llevan a uno a decir de manera objetiva, no tenemos una buena calificación. Es decir, cuando uno mira las notas del examen, pues no es bueno. Y eso muy seguramente va a llevar a un mensaje político. Y digo político porque el mensaje va a ser, el país se rajó en materia de lucha contra las drogas, está desertificado, pero no lo vamos a sancionar, no le va a pasar nada por ahora y podría venir una desertificación sin sanciones económicas ni comerciales por razones de interés nacional. Esas razones de interés nacional es que Estados Unidos dice, yo lo castigo, pero no quiero castigar a la economía legal, porque lo que trato es de ver cómo fortalezco precisamente la economía legal. Ese puede ser el peor escenario que uno esperaría, desertificación sin sanciones. Ahora, un escenario de desertificación con sanciones sería fatal. Imaginen usted con aranceles o con sanciones en la parte financiera, que fue lo que vimos, los anuncios que vimos el 26 de enero, ese domingo, cuando no dejaron aterrizar los aviones. Trump inmediatamente dijo aranceles del 25 y en una semana del 50. Chao visas para los funcionarios, para todos los simpatizantes del gobierno y los allegados al gobierno y sus familias, y desconectado del sistema financiero internacional. Entonces, allí el mundo se nos acaba, porque uno queda totalmente aislado al nivel de Venezuela, Cuba, Rusia en el sistema financiero internacional. Entonces, uno no esperaría que esa sea la sanción de los Estados Unidos. Por eso nosotros creemos que el peor escenario posible sea desertificación sin sanciones. Lo cual creo que sería una buena noticia, ¿no? Yo creo que pues al final sería un castigo, pero con la validación de ser un socio. Mensaje político. Un mensaje político con la validación de que somos un socio estratégico y que vale la pena salvaguardar esa alianza que tenemos con Estados Unidos. Y es que creo que muchas veces nos olvida por la coyuntura, pues al final Estados Unidos es nuestro socio comercial. Digo, no solamente el primero, sino el casi que el único socio comercial, ¿no? Pesa un tercio de nuestras exportaciones, una cuarta parte de nuestras importaciones, además cerca de un tercio de la inversión extranjera directa. Pero, digamos, antes de entrar como ya a los temas geopolíticos, ¿tú cómo ves hoy en día la relación con Estados Unidos? Creo que es como la primera, o más allá del tema de certificado, o más bien, viendo estas noticias, ¿tú cómo evaluarías la relación con Estados Unidos y qué crees que es lo más retador en el corto plazo? Ya ahorita pasamos a los temas geopolíticos, pero hablando y partiendo sencillamente de este socio histórico nuestro, ¿cómo es el diagnóstico actualmente? No, yo diría que tenemos un relacionamiento que no se ha caracterizado por ser lo más deslumbrante, porque las relaciones políticas como tal, diplomáticas como tal, son muy frías. El presidente Petro no busca un buen relacionamiento con ese socio y de allá tampoco los mensajes son muy positivos. A uno lo que le dicen es, mire, Colombia no está en el radar del presidente Trump. Él está ocupado con China, con India, con Corea, con Rusia, y Colombia no está como en el radar inmediato. Sí está en el radar de Marco Rubio, del Departamento de Estado. Y entonces es el Departamento de Estado el que hace el monitoreo y la vigilancia, y lo que le expresan a uno pues no es lo mejor en materia de lo que quisieran ver en el país, en lucha contra las drogas y en términos de ser el mejor aliado de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando uno mira objetivamente cómo nos fue en el Día de la Liberación, el 2 de abril, cuando anunciaron los aranceles, y ahora el 1 de agosto, pues no fue bien, relativamente, porque tenemos un arancel base del 10 que nos coloca en pie de igualdad con la mayoría de países con los cuales competimos. De pronto la desventaja es frente a México, que tiene suspendido su arancel del 25 mientras termina la negociación, y entonces paga 0% de arancel para ingresar a los Estados Unidos,
y en productos como el aguacate o las frutas nos compite favorablemente. De resto, creo que a Colombia en términos de aranceles le fue, repito, relativamente bien. Tanto que nos ha permitido en este primer semestre del año crecer nuestras exportaciones a los Estados Unidos, a pesar de que hemos estado vendiendo menos petróleo y con precios mucho más bajos, pues las exportaciones están creciendo por encima del 7% a los Estados Unidos y el café sigue comportándose bien, recuperando el banano, las flores. Entonces, en términos comerciales, uno diría, tenemos un buen relacionamiento. En términos políticos, yo creo que el tema no es tan boyante como uno quisiera, pero tampoco nos hemos pues agredido de tal manera que uno esperara que viniera algo de sanciones o aranceles más altos. E incluso el presidente Trump abrió el viernes pasado con una orden ejecutiva la posibilidad de llevar a cero algunos aranceles para productos que ellos no producen o producen de manera insuficiente. Y ahí Colombia podría también tener posibilidad de mejorar aún más su posición en materia arancelaria. Llevar a cero el café, las flores, el banano, la ventanería, los transformadores, etcétera, etcétera. Creo que es una posibilidad que el país debería ver cómo aprovecha. Lo que pasa es que eso no es automático, hay que negociarlo país a país, hay que ver en qué puesto de la fila podemos estar para esa negociación. Pero yo diría, en términos comerciales, las relaciones van bien, el crecimiento así lo expresa, pero también entender que no estamos en un mundo normal, en una normalidad comercial. Entonces, por eso, a pesar de ello, nos ha ido relativamente bien. Y me gusta que plantees eso último porque justamente creo que me gustaría así irnos a lo más abstracto, a lo más macro, pero yo creo que eso es lo más importante. Me imagino que todos tus afiliados exportadores y los que nos siguen también que tengan algún tipo de cercanía con el comercio internacional, que exporten cualquier producto o servicio, pues yo creo que estamos en esta disputa global que es jugando con gigantes. Y a mí de verdad me sorprendió las cifras que compartimos en uno de los informes. Es sorprendente cómo Colombia en la última década, no estoy hablando solamente de este gobierno, pero en la última década, digamos que se ha rezagado frente a pares de la región, ¿no? Vemos mientras en las exportaciones en Colombia frente al 2014 disminuyeron en cerca de un 1%, en todas las economías pares, Brasil, México, Perú, Chile, han incrementado en por lo menos 3%, o sea, es un escenario completamente aparte. Al uno desagregar en productos cómo se ve esta diferencia, encontramos que, pues yo creo que la gran discrepancia en los productos no tradicionales, todos hemos tenido un buen momento, mientras Colombia realmente ha desaprovechado o más bien ha castigado de cierta manera o ha disminuido la venta externa de su producto principal, que es el petróleo, mientras los demás países, en el caso de México es muy claro la manufactura, en el caso de Perú y Chile todo el sector minero, en el caso de Brasil pues todo el sector agrícola y también algo de lo petrolero, pues eso ha hecho que las exportaciones como un todo crezcan. Pero y volviendo a esta analogía de jugando con gigantes, y la pregunta que creo que todo el mundo te estará haciendo en estos momentos es, la semana pasada en el congreso de ustedes en Aldex estuvo Michael Shifter, que a mí me pareció que dio un excelente diagnóstico del mundo, de cómo está cambiando esta nueva era global que estamos viviendo, de esa foto entre Modi, el presidente de Xi Jinping, el de China y el de Rusia versus Trump en su pupitre, guerra también en Europa. Mejor dicho, estamos en un cambio de era geopolítico que sí es muy importante que nosotros entendamos. Y yo creo que la primera pregunta que me gustaría hacerte es si nos vamos con la águila calva, es decir, Estados Unidos, o con el dragón, que yo imagino que es lo que muchos discuten internamente. Pero más allá y un poco más complejos, ¿tú qué crees que en este momento de cambios geopolíticos se habla mucho de la regionalización en vez de la globalización? Pero ¿cuál sería el mensaje que le transmites a tus afiliados y a toda la audiencia de por dónde mirar ahorita el mundo y a dónde vamos? ¿Cuál es realmente el futuro de Colombia en este juego de gigantes donde nuevamente no somos protagonistas, pero sí nos vemos ampliamente afectados? César, yo empezaría por señalar que Colombia no tiene
una tradición exportadora suficientemente grande. Es decir, nosotros no hemos sido un país que se caracterice por mirar a los mercados internacionales. Entonces, los productores, los empresarios colombianos, cuando arrancan un proyecto, están pensando más en el mercado local, más en vender internamente. Y por eso localizan cerca de los centros de consumo, Bogotá, Medellín, Cali, y no en Barranquilla o en la costa pacífica, porque están pensando, repito, en el mercado local, y el mercado local sigue siendo más rentable que la exportación. La economía colombiana sigue siendo una economía cerrada, más mirando hacia adentro que hacia afuera. Eso en primer lugar. Y entonces eso nos ha llevado a que no tengamos tampoco una estrategia de política internacional, de relacionamiento internacional. Nuestro relacionamiento es con el norte, es básicamente con Estados Unidos. Y ahí entiende uno por qué la costa pacífica está totalmente abandonada. Y esa es nuestra frontera física con Asia-Pacífico. Y esa, estamos de espaldas allí. Escasamente Estados Unidos, Europa. Es nuestro relacionamiento. Y cuando uno ve que Asia empieza a despertar y a crecer en los mercados internacionales, nosotros lo seguimos ignorando. Tenemos solamente un acuerdo con Corea del Sur y de resto no tenemos acuerdos comerciales con ningún otro país de Asia-Pacífico. Caso contrario, lo que hicieron Chile y Perú, que sí desarrollaron una oferta exportable y particularmente agrícola de cara a esa región. Y hoy Perú, Chile le venden más a Japón que a los Estados Unidos. Nosotros nos quedamos con Estados Unidos. Negociamos un TLC y no lo hemos aprovechado porque realmente seguimos muy concentrados en petróleo, carbón, ferroníquel y oro como los productos fundamentales hacia los Estados Unidos. Entonces uno dice, si uno quiere cambiar ese relacionamiento, dada esta crisis y algo que decía Shifter, esto no es un tema de Trump, esto es un tema de la sociedad americana. Y entonces, dentro de unos años se va Trump y no vamos a regresar al libre cambio y otra vez a la situación que teníamos antes de... No, el mundo está cambiando en la sociedad americana y vamos a tener una sociedad mucho más cerrada, mucho más proteccionista. Entonces, Colombia debería repensar también cómo es su estrategia de diversificación de mercados, cómo bajarle la dependencia a los Estados Unidos. No significa que no vamos a vender en los Estados Unidos, no significa que no vamos a llevar estos productos a Estados Unidos o que no va a ser nuestro aliado en la región. Pero sí deberíamos pensar qué otros vasos comunicantes desarrollamos con otras regiones. Asia-Pacífico, que va a ser el motor de la economía y ya lo está haciendo en el futuro. ¿Qué más podemos hacer con Europa? ¿Y qué se puede hacer con un continente como África? Brasil ha desarrollado una estrategia de cara a África y le ha ido bien. Y uno dice, ¿y Colombia por qué no? Entonces, ¿cómo relacionarnos, cómo diversificar? Creo que es el reto. Pero eso implica que tengamos que tener una política de creación de oferta exportable, porque uno no puede vender lo que no tiene. ¿Qué están consumiendo los asiáticos? Alimentos, fundamentalmente. Y entonces uno debería poder desarrollar esa estrategia de creación de oferta exportable a esa región. Igualmente, cuando uno mira las cifras y los productos del intercambio con Europa, toda la parte agrícola, agroindustrial, tiene un crecimiento, pero vienen unas exigencias en materia ambiental y en materia fitosanitaria que uno tiene que preparar a sus productores para poder llegar a ese mercado. Entonces, creo que el punto arranca en qué vamos a producir, cómo nos vamos a reindustrializar para poder atender esos mercados. ¿Vale? La política productiva, no hablemos de política industrial, política productiva para atender a los mercados, porque yo creo que Colombia tiene que entrar a tomar una definición en esa materia. Ahí hemos sido muy tímidos y no hemos desarrollado ninguna política
de relacionamiento comercial y menos diplomático con estas otras regiones. Entonces creo que es fundamental hacer eso antes de. Y no se puede pensar que lo que no vendamos en Estados Unidos lo vamos a vender en China. Porque la gente dice, no, pues si los aranceles en Estados Unidos suben, no hay problema. China y la ruta y la franja y la seda y la cosa. No. Mire, el 40% de nuestras exportaciones de café van a los Estados Unidos. China no toma café. China toma té. Los jóvenes están aprendiendo a tomar café, pero no dan todavía para consumir el 40% de nuestras exportaciones. El 80% de nuestras flores va a los Estados Unidos. Por razones logísticas, esas flores no llegan a China, no viajan esas distancias. Entonces uno dice, eso no lo vamos a vender en otro lado. De cara a China hay que crear una oferta exportable a ese mercado. Muy ilustrativo, ¿verdad, Javier? Y qué gusto tenerte acá, porque creo que para un tema tan sensible tener ese conocimiento vale mucho. Pues creo que coincidimos en esa necesidad de diversificar y nadie lo niega. Yo creo que es importante. Y esa pregunta entre el águila calva o el dragón, pues yo creo que hay que empezar a saber cómo diversificar y ver las oportunidades, como bien indicas, de comercio exterior a estos países. Si uno de hecho mira más allá de lo anecdótico de las vistas del presidente de anunciar 10 millones de toneladas de exportaciones de lechona en Japón, lo cual representa, yo me fijé en otra cifra, casi que lo que exportamos, Colombia exporta al mes, o sea que de verdad es algo anecdótico. Pero más allá de eso, sí pareciera indicar un camino al menos que está abriendo. En China también se firmó un acuerdo de cooperación que, lejos de ser una adhesión, un acuerdo, digamos, de vinculante, al menos tiene un acuerdo de voluntades. En África también vimos a la vicepresidenta, que tú lo mencionaste, Francia Márquez, en unas intenciones similares. ¿Qué crees que le ha hecho falta a este gobierno para que esas apuestas que, diríamos que uno diría, tienen algo de sentido, realmente se materialicen y logren ser de verdad puestas? Porque yo digo que aunque la intención no es lo que per se se critica, y más allá de lo anecdótico es la falta de ejecución, ¿cierto? ¿Qué crees tú que unos planes mucho más concretos, aterrizados, lo que probablemente los exportadores dirán es cuál es la principal traba para que no puedan llegar los productos no solamente a China, a Japón, a Malasia, a todas esas economías? ¿Qué crees tú que ese plan productivo, como tú lo llamaste, cuál debería ser como el centro y los temas como más centrales, al menos en un primer plazo? No, yo creo que este gobierno en los 2 primeros años de administración planteó la necesidad de reindustrializar el país, y el Ministerio de Comercio Exterior se gastó el primer año sacando un plan de reindustrialización y el segundo año llevando ese plan a un COMPES de reindustrialización, y ahí quedó. Entonces no basta con formular la política, hay que ejecutarla, hay que aterrizarla, hay que bajarla, y eso es lo que no se ha hecho. Entonces uno ve los anuncios del presidente. Tú señalabas lo de la lechona. 10 millones de toneladas hemos vendido de lechona. Lo grave es que esa lechona la produce una empresa mexicana, con cerdos mexicanos, no Colombia. Entonces uno dice, ¿qué estamos haciendo? Es decir, lo que yo debería, si tengo ese negocio, es ver, oiga, ¿cuál es mi pie de cerdos en Colombia? ¿Y cómo lo estimulo y cómo lo desarrollo? No, eso lo está haciendo una empresa de México. Entonces, realmente muestra la incapacidad del gobierno colombiano para ejecutar las políticas que diseña o que sueña. Pero no basta con anunciar un tema, hay que ejecutarlo. Y la ejecución demanda instrumentos. Y entonces nos anuncian, vamos a impulsar las exportaciones, y para ello vamos a revivir el CERT, un certificado de reembolso tributario. Y uno dice, ¿y qué pasa con la parte fiscal? Es decir, ¿realmente el gobierno está en capacidad de otorgar ese CERT más allá de una vez? Porque si eso es un tema puntual, eso no sirve de nada. Usted debería tener un horizonte, debería tener unas metas. Oiga, yo le voy a dar CERT si usted cumple anualmente unas metas de crecimiento de sus exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
pero lo que le angustia a uno es que anuncian eso, pero a la par anuncian una reforma tributaria para ir por 26 billones porque dicen no tienen plata. Y entonces, ¿de dónde va a salir la plata para el CER si no la tienen? Y si van a agravar a los empresarios, que mejor no me debe ser, pero no me suba la tasa de cambio, no me suba la gasolina, no me suba el transporte. Eso me ayuda más, porque si yo tengo unos costos logísticos como los que tiene Colombia, 17.8, y con este tema de la reforma tributaria puede llegar a 22, pues mejor de a ver cómo me disminuye los costos en vez de darme un subsidio. Usted no tiene plata, diseñe una política que me permita reducir costos. Creo que eso es algo mucho más positivo que simplemente repartir plata que usted no tiene. Bueno, creo que en eso coincidimos con los diagnósticos que hemos hecho desde Corficolombia plenamente. Y no solamente la falta de ejecución, sino también en la necesidad de ser muy realistas en las decisiones, en las tomas de decisiones que están anunciando. Qué bueno que entonces vamos encaminándonos, ya salimos de ese plano global, ya hablamos de esta geopolítica que yo creo que se está muy convulsionada y no podemos perder de vista. Pero me gusta que aterricemos en lo local, porque pues muchos de los empresarios la verdad no nos dicen, o creo que con los que nosotros tenemos comunicación permanente no dicen, no exportamos a los países por falta de voluntad, o incluso muchas empresas han hecho hoy en día planes de internacionalización, que yo creo que es un avance positivo en los últimos años, que muchas empresas por su cuenta impulsado por la misión de internacionalización, hoy en día cuentan con planes de internacionalización, pero al final de cuentas la decisión por la cual exporta o no termina siendo una decisión financiera. Y tú ya destacaste algunos temas, por supuesto, evidenciado en los temas logísticos, ya se volvió paisaje hablar de que movilizar un camión o movilizar algo desde Bogotá a Buenaventura es más costoso que movilizarlo de Buenaventura a Shanghái. Yo creo que son cifras que se volvieron paisaje, pero que de verdad nos deberían preocupar. Y naturalmente, al final también converge en ese resultado inicial que tú dijiste, es que nuestro sector empresarial se ha decidido enfocar en demanda interna, pues no solamente porque ha visto una buena demanda, sino también porque sencillamente los costos operativos de llevarlo al exterior son muy altos. Entonces ahí, en los temas prioritarios de la agenda de cómo hacer que al empresario le quede más fácil poder exportar, si queremos hablar primero de reforma tributaria y tal vez ahorita hablamos de otros costos, ahí tenemos unos buenos datos de temas regulatorios, pero empecemos a hablar de los temas tributarios. Yo sí creo que es difícil hablar de una política de exportación cuando vemos que la tributación efectiva del país, en particular en las empresas, no solamente es la más alta de la región, nosotros tenemos el impuesto corporativo más alto de la región. Además, le hemos venido incluyendo otros impuestos, por ejemplo, a los dividendos cuando son socios, que muchos de los empresarios realmente son personas naturales que además se ven afectados. Y también les incluimos el impuesto al patrimonio, que ha hecho que, aunque no ha afectado sustancialmente el recaudo, de hecho el recaudo es marginal, sí ha ahuyentado, se habla de una cifra superior a 600, no creo que es la cifra, pero una cifra de inversionistas locales que se han ido del país sencillamente por el pago de impuestos. ¿Cuál crees tú en temas de impuestos? Ya vamos a otros temas, pero en temas de impuestos, ¿qué es lo que más le duele a los empresarios? Y pues por supuesto hablando de una agenda de próximo gobierno, ¿cuál crees tú que debería ser la principal prioridad? O en la discusión actual que estamos llevando a cabo de reforma tributaria, ¿qué crees que deberíamos hacer? Yo diría que la mayor preocupación para un empresario que llega a Colombia o un colombiano que decide invertir y desarrollar un negocio es la falta de estabilidad en las reglas de juego, el cambio permanente de reglas de juego. Porque Colombia es consciente de tiempo atrás de que tiene una tasa de tributación muy alta. Y la forma de hacerle el quite a eso y permitir que llegue inversión extranjera y se localice en el país, que uno pueda competir con otros países de la región, fue la creación de la figura de zonas francas. Entonces, los locales tienen una tasa de renta del 35, pero si usted se establece en una zona franca, tiene tasa de renta del 20, que compite favorablemente con Costa Rica, República Dominicana. Toda Centroamérica son zonas francas y tienen en promedio ese tipo de tasas de renta, 20-25%. Entonces usted se localiza en zona franca y puede desde allí tener pues, el mismo nivel de renta que tienen otros países. Entonces eso fue algo que se hizo desde el ministro Carrasquilla
que incluso él le puso 15%, porque él corrió el modelo, yo voy a hacer como si fuera un inversionista, y que mi decisión es la tasa de renta. Entonces, ¿dónde me localizo? ¿En México, en Costa Rica, en Guatemala, en República Dominicana o en Colombia? Y corrió el modelo y le dio, si yo quiero tener el beneficio de que esa inversión llegue aquí, tiene que ser 15. Y esa fue la tasa de renta, la otra estaba en 33. Después la subieron a 20. Entonces, usted le hizo el quite a esa tasa impositiva alta. Pero cada año y medio, usted está en el dilema de si me van a cambiar las reglas de juego. Lo último que se hizo fue, usted tiene que exportar. Eso no estaba. Lo que estaba era inversión nueva y empleo nuevo. Dependiendo del monto, le ponen unos compromisos de inversión y o generación de empleo nuevo. Ahora le agregaron exportar. La Corte lo que dijo es, eso no puede ser para los que ya estaban antes del 22, eso es para los nuevos. Ahí se respetaron esas reglas de juego. Entonces yo creo que la mayor dificultad está en este cambio permanente de las reglas de juego. Creo que lo otro se puede administrar, uno lo puede manejar, pero que le estén cambiando la tasa, las condiciones, poniéndole sobretasas, eso no lo resiste nadie. Y en efecto, pues ya pregunta de cierre, porque creo que se nos está acabando el tiempo, pero hablemos de, entonces, van los empresarios. Primero tienen que pagar una tasa efectiva de tributación la más alta de la región, pero llegan a un mundo, que es además algo que nosotros hemos, y sacamos también recientemente un informe, que es el mundo de la regulación, ¿no? Entonces no es solamente que tengamos que pagar todos estos impuestos, sino que además llegamos a un mundo engorroso que de por sí complica la creación de empresa y mucho más, me imagino yo, aquellos que son exportadores para exportar algún producto. De hecho, vimos y nosotros replicamos esa cifra. En Colombia, una empresa formal para temas administrativos, solamente para temas administrativos, debe gastar por lo menos, o se estima más o menos, esto fue un instituto de Estados Unidos, debe estimar por lo menos 2.600 horas al año. Es decir, si uno compara eso con una persona contratada, es una empresa formal en Colombia, tiene que por lo menos destinar una persona para llevar a cabo todos los trámites. Una persona, digamos que trabaja 8 horas al día en la semana, daría como un total que en horas trabajadas da cerca de 2.000 horas. Es decir, que se requieren más trámites de que lo que implica tener una persona en una empresa solo para llevar a cabo, digamos, los temas administrativos. Si uno lo contrasta con otros países de la región, no llega a superar las 800 horas. Entonces, pues, sí creo, Javier, que por supuesto que el tema impositivo, y más porque lo estamos discutiendo, es relevante, pero sí me gustaría como ese mensaje que tú nos dieras y un poco de optimismo. Yo sé que hay muchos empresarios y son unos héroes, pero ellos, estos empresarios, primero, ¿cómo surten estos trámites, esta regulación? Pero además algo como de optimismo de cómo sí crees que Colombia, dentro de este manto de incertidumbre y demás, puede llegar a tener oportunidades en los próximos años. No, yo creo que de cara a que Colombia tenga una mayor articulación con la economía internacional, es necesario desregular el sector de comercio exterior. Este es un sector muy regulado por cuenta del narcotráfico, para que no contaminen las cargas, para que no haya lavado de activos. Entonces hay una regulación excesiva, unos controles, unas inspecciones. Y yo digo, hay que regular, hay que facilitar las operaciones, hay que meter tecnología en las operaciones. Porque hoy en día la DIAN sigue haciendo inspecciones manuales. Poner tecnología, hay que darle cabida a instrumentos que te permiten disminuir el riesgo, como las empresas registradas o calificadas como OEA, Operador Económico Autorizado, que es una copia de lo que hizo Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001 con el CITIPAT, empresas de confianza. Yo tengo que cerrar las fronteras, pero esas empresas pueden seguir trabajando a pesar de que estoy siendo objeto de un atentado terrorista. Entonces, le doy confianza a esas empresas para que hagan su operación y la audito ex post. Entonces, la agilidad es inmediata. Pero usted no puede tener una actividad en la parte de importación, que es esencial para exportar. Yo tengo que traer materias primas, insumos para producir y exportar.
procesos donde me demoro en sacar un contenedor de la DIAN 40 días, cuando en Panamá es en minutos. Entonces uno dice, las empresas no se van a localizar aquí, prefieren poner sus centros de distribución en otro país. Entonces, desregular, facilitar el tema tecnológico, fundamental, tener una aduana moderna con sistemas electrónicos transparentes que permitan que todo el mundo vea las cifras. El mismo sector se autorregula, porque si yo veo que tú estás comprando a mitad de precio lo que yo estoy comprando, ¿por qué? Yo voy y le digo a la DIAN, miren lo que está haciendo César, investíguele su importación porque esos precios no son, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es esencial. Yo creo que si Colombia avanza en esa materia, podemos en muy pocos años tener un salto y duplicar nuestras exportaciones que hoy están en $50.000 millones. Fácilmente podemos llegar a 100.000 si a uno le facilitan la vida y no lo sancionan de manera estrambótica por cometer errores formales, porque aquí el afán es recaudar. Entonces, si a uno le facilitan la vida, creo que Colombia puede dar un salto extraordinario en esa materia. Bueno, Javier, pues nos dejaste una meta ambiciosa, soñar en esos temas, y tú siendo un conocedor, un experto del tema, creo que sin lugar a dudas nos permite tener cierto optimismo y cierta visión de largo plazo. Creo que esto la verdad es una conversación muy corta, un tema muy profundo, pero al menos sí creo que cubrimos una gran parte de las discusiones, al menos de coyuntura y las preguntas de la audiencia que nos venían haciendo. Entonces, pues de verdad, Javier, muchas gracias por acompañarnos en este programa, y a toda la audiencia, pues nuevamente gracias por acompañarnos en este programa. Recuerden siempre referirse, o si tienen alguna consulta adicional, por supuesto el equipo de investigación está disponible, pero también nuestra página web, ustedes tienen acceso público a todos nuestros informes. Entonces, pues más que bienvenidos para profundizar y entrar en detalle algunas de estas conversaciones que siempre llevamos a cabo. Y esperamos, Javier, yo sí no me voy a quedar con esto, porque sí espero que podamos en otra versión de este podcast un poco más adelante, viendo cómo estos vientos externos van pasando, podamos profundizar más en estos temas que yo creo que queda una conversación muy, muy importante, y en particular en los próximos años, lo que se viene en los próximos meses. Ya el tiempo se acorta. Próximos meses, lo que se venga en comercio internacional, pues sí, te agradeceríamos que nos volvieras a acompañar. Con mucho gusto y muchas gracias.